Y después de morder y saborear las manzanas de Fruta Serruz, ahora vamos a viajar al Pirineo para hablar de ganadería, de la transhumancia que por primera vez está completando un pastor del Valle de Echo. Su ruta comenzó en Orillena, en la comarca de Los Monegros, y se acaba de detener en lo alto de la Sierra de San Juan de la Peña. Desde ahí vamos a seguir el paso de su rebaño a sus 1000 ovejas de la raza ansotana. Los chivos abren el camino. El ruido de sus esquilas orienta el paso del rebaño. 1000 ovejas de la raza ansotana que ya contemplan los altos Pirineos. El destino de una transhumancia que comenzó hace 9 días en Monegros y mañana finalizará en el Valle de Echo. En total, 160 kilómetros por llanuras, muelas y montañas. Por unas cabañeras que conservan sus trazados medievales y el recuerdo de un oficio antiguo y necesario, el que aprovecha los ciclos naturales, el que vive del pasto que llega en primavera. El rebaño alcanzó ayer por la tarde la pradera de San Indalecio, la parte más alta de la Sierra de San Juan de la Peña. Las ovejas han pasado la noche a 1200 metros de altitud y han estado protegidas por un pastor eléctrico. Antonio llega a primera hora de la mañana para comenzar con la penúltima etapa. Su objetivo será quedarse a 20 kilómetros del Valle de Echo, una jornada marcada por las condiciones de la montaña pirenaica. De aquí arriba en la zona del Pirineo el ganado va mejor porque vamos más bien por zona de monte, entonces no las llevamos tan puestas en fila india como van por las pistas en zona baja. Y bueno, van encontrando más diversidad de matorrales, de hoja, de ramas, de flores. Y bueno, a veces las dejamos que se extiendan un poco por el terreno y las llevamos a un ritmo un poco más relajado, pero bueno, van comiendo, las vamos viendo que se animan ellas mismas y siempre evitamos pues eso, que a la zona por la mañana hay que sacarlas un poco de las zonas soleadas, madrugando, y por las tardes intentar que vayan a caminar pues de espaldas al sol, que caminan mucho mejor. Eso es, según es el día, pues hay que estirar más el camino por la mañana o estirarlo por la tarde. Y con estas premisas la etapa comienza muy pronto, a las 8 de la mañana. Los ganaderos retiran el pastor eléctrico y el rebaño empieza a andar por la Cabañera Real de San Juan de la Peña, la vía pecuaria que une la Hoya de Huesca con los Pirineos más occidentales. Para seguir la ruta y tener localizados a los animales por el monte, uno de los chivos incorpora un receptor GPS. Estos chotos son los encargados de dirigir el paso de las ovejas ansotanas, una de las 2 razas 100% autóctonas que hay en Aragón. Julio es el veterinario de la Asociación de Criadores y gestiona su libro genealógico con 7000 cabezas de ovino. 5000 suben en primavera del llano a la montaña. Mantienen, por tanto, su vocación trashumante, una práctica que se adapta a su genética y morfología animal. Bueno, la principal característica que tiene es que es una raza que es pequeña, de un tamaño medio, y eso es lo que hace que se adapta muy bien a todo los tipos de terreno, tanto montaña, la alta montaña, después descender a la ribera, a la diferente climatología. La lana es una característica fundamental, el gran vellón que le recubre todo el cuerpo hace que se adapte a los fríos, a la lluvia de la montaña, al viento, al cierzo, a las heladas de la ribera. O sea, ha sido un animal que se ha adaptado justamente a ese tipo de circunstancias. Una adaptación al medio natural que se pone a prueba en la bajada de la sierra. Desde el Monasterio Alto de San Juan de la Peña hasta Santa Cruz de las Herós hay un descenso de 400 metros. Las ovejas se encuentran con árboles caídos sobre el camino y el desnivel endurece la ruta trashumante. Entonces alcanzan el Cavilar de Periqué, un mirador de las cumbres de la comarca de la Jacetania. Aquí se vislumbran los picos Bisaurín y Collarada, también los puertos ganaderos de los valles de Echo y Ansó, el destino de un viaje que Luis Casajús realiza por primera vez. Con 19 años ha decidido continuar con el negocio de su padre. Su apuesta garantiza el futuro del oficio y el rebaño. La verdad que este oficio se lleva mejor entre dos que uno solo, porque uno solo por un camino va, dos pues ya te divides, uno por aquí, otro por allá, lo vas llevando. Pero bueno, pues hace ya 3 años que dejé de estudiar y me quedé en casa y bueno, poco a poco hemos ido ampliando paso a paso.
Empecemos con 400 ovejas, a día de hoy tenemos 700. Hemos salido del pueblo hacia los Monegros en invierno, hemos visto más mundo, más vida. Bueno, esto es poco a poco ir creciendo y adelante con todo. Y con esta filosofía el rebaño continúa por una cabañera más ancha. Ya han bajado a las faldas de la Sierra de San Juan de la Peña y aquí los desniveles son menos pronunciados. Con más seguridad, la vereda viaja ahora en dirección a la Canal de Verdún, la puerta de entrada de los valles de Echo y Ansó. Pero el calor del mediodía pasa factura a toda la transhumancia. Ya acumulan 9 días andando y se detienen a la sombra, en la chopera de la carretera de Santa Cruz de la Serós. Una parada totalmente necesaria para cumplir las previsiones del día. No es cuestión de kilómetros, cuando se puede se adelanta más y cuando no pues hay que conformarse con los que hay, pero bueno, más o menos las jornadas que tenemos preestablecidas aquí, que van aquí en este ordenador que tenemos nosotros, pues se van cumpliendo, estoy contento, más o menos había hecho un cálculo en Monegros, todos me decían, ¿cuánto te cuesta subir? Entre 9 y 10 días, si todo sale bien, 9 días y medio, acerté. Y con estas previsiones el rebaño finalizará su transhumancia de primavera. La ruta comenzó hace 9 días en Orillena, en plena comarca de Monegros, y mañana alcanzará el casco urbano de Echo. En sus prados las ovejas pasarán un mes entero y en julio subirán a puerto, a 2000 metros de altitud. Así completarán un ciclo tan antiguo como natural, el que aprovecha el pasto de montaña, el que trepa por las cumbres de este Pirineo.